la jefa me ordena que yo presente a Fernando Barriga, doctor, geólogo, trabaja en la Universidad de Lisboa, y simplemente cuento una anécdota. La última, yo acostumbro a ir a la mina Santo Domingo cuando hacen jornadas de este estilo. En la última que fui, aprovecho también para vender nuestra jornada. En la última le dije al organizador, pues la próxima hay que ir, porque llevamos a Fernando Barriga. Dice, llevo yo 10 años intentando que Fernando Barriga venga a la mina Santo Domingo a hablar y no lo he conseguido. Y digo, bueno, pues será que mi voz es más agradable. Seguro que es. Hombre, claro. Yo presumo de que nada más que trato con número 1, como tú. Esta mañana he estado torpón, y es raro que yo esté torpe, aprovechando, lo digo porque quiero que esté grabado. He estado torpón porque siempre aprovecho toda esta jornada cuando se sientan los políticos para pedir algo. Concretamente, Carmen, liderado por Carmen, pero con mi apoyo, estamos detrás de que hacer un trabajito interesante, de que haga ella, yo nada más que apoyando, un trabajito muy interesante en la zona del Cerro del Águila, como punto singular geológico. Quizás metamos, si somos capaces de ver a algún arqueólogo que está en la sala para que como punto singular geológico también, o arqueóloga, que también yo eso de decir yo no, y ya está, y como también el Cerro del Águila es punto singular, no solo geológico, arqueológico, de flora, y es paisajístico. Entonces vamos a intentar hacer un trabajo en cuanto podamos de eso y publicarlo con la categoría y el nivel que nosotros publicamos, que le comentaba ahora a un colega portugués que llevamos 16 publicaciones. Esta mañana, con todas las prisas de ayer y todo, no me ha dado tiempo de poner encima de la mesa todas las publicaciones que tenemos, por si alguno está interesado en. Y por otro lado, eso era para el alcalde, y para la delegada, pues en su día, con la ayuda de una, en aquel momento becaria, hoy doctora y profesora en la Universidad de Huelva, asociada, pues le dimos completo el expediente con la ayuda del profesor doctor Juan Aurelio Pérez Macías. Le dimos todo el expediente de declaración de bien de interés cultural de la zona de Herrerías en Cabeza del Parque. Desgraciadamente, la falta de personal hace que esté encima de una mesa, lleve más de 2 años encima de una mesa. Me gustaría que la delegada, antes de que dejara de ser delegada, tramitara dado el cambio político, no porque yo lo quiera, que tramitara a Sevilla ya el expediente definitivo, a ver si soy capaz de conseguirlo. Bueno, son 2 cosas que quería decir, pero como van a quedar grabados y esto está en YouTube y lo va a poder ver seguro, pues que sepa que me he acordado de ella también.
bueno, os dejo con Fernando, que no necesita presentación y con la anécdota que he dicho ya tengo bastante. Muy bien. Gracias, Fernando. Y disculpen mi garganta está un poco molestada, pero voy a empezar por agradecer el convite para estar aquí, la invitación para estar aquí, y sin más retraso voy a empezar por un tema un poco periférico al título de mi comunicación. Nosotros, profesionales de minería, arqueología, mismo florística, la faja-píritica, etc., no tenemos conciencia de la ignorancia terrible de nuestros conciudadanos que se relaciona con la minería. Las universidades americanas hacen con frecuencia un inquérito a los candidatos que quieren ser estudiantes en sus universidades. Y una de las preguntas que yo he visto era, o que me han dicho, era: ¿utiliza productos de la minería? Y 80% de los candidatos dijeron que no. Que no. La ignorancia es completa. Y recentemente, en conversa con jornalistas, ficaron muy interesados en saber que escovíamos los dientes. Daí la foto de una chica con dientes bonitos. Que limpiamos los dientes con minerales, incluindo óxido de titanio, bario, sílica, calcário, etc. Y los cosméticos que al menos mitad de la humanidad utiliza con mucha frecuencia están cargados, artillados de minerales. Y la mayoría de la población vive con estos minerales en la más completa ignorancia. Y después, cuando se habla de abrir una mina, dicen: no, aquí no, not in my backyard. Pero hay cada vez más necesidad de minerales. La sociedad moderna y la población, pero mismo la energía limpia, las energías verdes, los telemóviles, los smartphones, que todos nós, prácticamente sin excepción, tenemos al menos uno, quizás dos, y los damos a nuestros niños porque queremos saber a dónde están, a los niños pequeñitos, porque queremos saber a dónde están. Y eso significa que es necesario cantidades crecientes de minerales. Y muchos de estos metales son críticos. Críticos quiere decir que el fornecimiento puede desaparecer o puede dificultarse. Es un concepto semelhante ao todos concordam que é necessário encontrar novas fuentes de minerais e combater as ignorâncias por meio da educação. É um problema global, sobretudo para a Europa, porque a Europa consome, a maioria de lo que consome sua indústria viene de fora. Solamente produce 5% de lo que consome a indústria. E estes 5% inclui Polónia, inclui faja-píritica, inclui a Europa toda. E muito recentemente,
después de la China ameaçar boicotar las vendas o disminuir mucho las vendas de minerales, la Europa ha súbitamente acordado. Es difícil viver así. Podemos en qualquer momento ter grandes problemas. Bueno, no vamos detallar mucho aquí, pero una cosa que la mayoría de las personas tienen mucho miedo es que la minería destruya el turismo y el ambiente. Y si es verdad que la minería tiene una historia de daños ambientales en el pasado, no es menos verdad que hoy la minería sabe tratar de ese asunto. Necesitamos más do que nunca de apoyo de los ciudadanos a la minería. Minería en terra y minería submarina, que voy a hablar de la minería submarina también. Temos necessidade bastante. O World Watch Institute, hace muchos años, publicó un artículo llamando la atención para la destrucción de los suelos, relacionado con prácticas agrícolas normales, pero que son altamente destructivas de los suelos. Muy recientemente, casi 1% de la fracción fina de los suelos es perdida todos los años. Sobre todo por causa de la agricultura, y llamaron a erosión de los suelos the quiet crisis in world economy. Y para confirmar que esto es verdad, el año pasado, 2017, una vicepresidente de la FAO ha declarado públicamente que tenemos suelos para agricultura para 60 años apenas. Después nos resta hidropónicos. Isto é muito sério. Quase ninguém habla disto. Mineria é crime. Agricultura, não há problema. Pero a agricultura é mais necessária ainda, quizás, ou é tão necessária como mineria. E que hablar de la destrucción de la población de los océanos con la historia de las fisheries, la industria pesquera castellana. Isto não significa de modo nenhum que podemos viver sem agricultura ou sem pescas. Necessitamos de melhores agricultura e de melhores pescas e de buena mineria. Não é uma mineria qualquer o que necessitamos, é uma mineria que proteja o ambiente, que seja sustentável. E em los fondos oceánicos que tienen una población sensible es particularmente serio. Daqui hasta el fin, los slides van a estar en castellano. Los ecosistemas del mar profundo están compuestos por especies de vida larga con bajas tasas de reproducción. Gracias. El ambiente puede no recuperarse de la minería a escala humana. La dinámica de las plumas de rechazos necesita ser definida y los desechos devueltos al fondo marino con el menor efecto posible en el ecosistema. Es necesario crear áreas de protección de no minería junto de las áreas mineras.
La minería tendrá que involucrar a científicos, industria y gobernanza. La investigación tendrá que centrarse en el ecosistema y en las nuevas tecnologías. El conocimiento tiene que fluir y ser incorporado en el proceso productivo. Las autoridades deben crear normas adecuadas y velar por su cumplimiento. Es necesario promover nuevos hábitos de consumo. Es necesaria una amplia inversión para estas tareas. Los científicos tienen que ir al mar y tener acceso a instrumentos de gama alta. Esto no es de mi autoría, parece, pero no es. Es de un ecologista que defiende que se puede hacer la minería submarina si es bien hecha. Y eso es lo mismo que yo digo hace años. Lo más difícil va a ser cambiar los hábitos de consumo. Eso para mí es lo más complicado. Hay varios proyectos de algo que se llama mineración verde. Y a mineración verde, por exemplo, en los termos do Massachusetts Institute of Technology, empieza por una regla de oro: cierre de las explotaciones ilegales o no reguladas. Si no cumple la ley, fuera. Es la única forma. Es la única forma. Optando por procesos mineros amigos do ambiente, implementando técnicas recentes de mineria verde, recuperando los sitios de minas antiguas cerradas, revalorización de los niveles de corte, investigación y desarrollo de la tecnología para la minería verde. En Finlandia hay algo de semejante. El gobierno financia un gran proyecto que se llama de minería verde. La primera regla es la misma. Las explotaciones que no cumplen las reglas tienen que parar, tienen que acabar. Entre las causas comunes de conflictos sociales se involucra minería, se encuentra comunicación insuficiente, ausência de participação pública, insuficiente educação, preocupações ambientais e expectativas opostas de los setores social e económico. Há falta de comunicação entre a sociedade e os agentes da mineração, neste caso. Bueno, esta é uma imagem que todos aqui devem conhecer, porque estás em Espanha. Aqui está Sevilla e aqui estão as Cruzes. E creio que depois de uma adaptação do sistema, não há praticamente objeções à mineração, mineria em Las Cruces. Las sevillanas continuam, las chicas em Sevilla continuam dançando alegremente, llenas de salero. É o mesmo em Portugal. Em Neves Corvo há dois pontos de influência. Isto é a mina, isto é el almacenamiento de estériles e o resto, alrededor, o paisagem é igual a antes da mineria. Não há nenhuma diferença, não sei, na estrada e o ferrocarril. O que quer dizer? Que é possível fazer mineria bem hecha e que é necessário fazer mineria bem hecha. Bueno. Minería proceso limpio. La mala minería tiene que ser prohibida. Lo que no crece en el sentido biológico viene de una mina o similar.
y tenemos que enseñar esto a nuestros conciudadanos, nuestros vecinos, nuestros estudiantes. La minería es crucial, no más problemática que la agricultura o la pesca. La minería moderna no merece mala reputación. Isto é um objetivo fundamental para todos nós, se queremos seguir trabajando nesta rama. En los océanos es semelhante. Es necesario mucho conocimiento científico y técnico, porque se sabe muy poco de los fondos oceánicos, sobre todo profundos, porque se necesita de tecnología minera de gama alta, rigor en las reglas y los procedimientos y gobernanza adecuada. Estas chicas se llaman Elga, Inês y Soraya y son estudiantes en la Universidad de Lisboa y estaban experimentando, estaban conduciendo un coche eléctrico en la universidad porque estaban haciendo una promoción. Y yo aproveché para sacar una foto, claro, y después para les enseñar que los coches eléctricos tienen una dependencia enorme de metales. Y algunos metales son menos conocidos, como el cobalto, como el litio, y son absolutamente esenciales en grandes cantidades. Un automóvil eléctrico tiene alrededor de 15 kilogramos de cobalto y otros 15 de tierras raras. De 10, quizás, depende de los modelos. Pero la mayoría de las personas ignora completamente. Y fue una experiencia interesante. Lo que se refiere al cobalto, yo compilé hace algún tiempo unos números de cobalto para coches eléctricos. Cada batería 10 kilogramos. Ao número de automóviles 1.200 millones. Isto significa 12 millones de toneladas de cobalto. A produção atual, em 2015, é de 124 mil toneladas por ano. Falta um sonido. Isto devia ter um som da explosão. Isto significa que, duplicando a produção mundial de cobalto, são necessários 97 anos para substituir o parque de motores de explosão por um parque de automóveis elétricos. É claro que isto não vai suceder assim. Vai suceder de outra forma qualquer, pero assim não, porque 97 anos para cambiar uma tecnologia não é razoável. Bueno, en los océanos es muy difícil medir, si en tierra es difícil calcular reservas con alguno rigor, en los fondos marinos es mucho peor. Y una de las cuestiones es que oímos hablar de números incontables de nódulos de manganeso, por ejemplo, pero solamente una parte es susceptible de mineración, de ser minerado. Un ejemplo muy importante para nosotros es que los yacimientos de sulfuros macizos en los fondos o abajo del fondo. Y Carmen mencionó un problema de cómo criar yacimientos de grande dimensión. Bueno, creo que no es necesario explicar que las reservas varían con la producción disminuye, pero aumentan con la prospección
y con los aumentos de precios. En los océanos tenemos 70.000 kilómetros de cristas oceánicas. La imagen de fondo es un yacimiento de sulfuros masivos sobre el fondo del mar, en Lucky Strike. El número de yacimientos conocidos con metales significativos anda actualmente alrededor de 218. Total, incluindo los hipotéticos, los que restan para ser descubiertos, es algo como 750 a 1.500. O cobre contido total es alrededor de 8 millones de toneladas. La producción mundial de mina el año pasado fue de 20 millones de toneladas. ¿Qué quiere esto decir? Que el cobre lábil que podemos pensar en extraer de los fondos oceánicos es una gota de agua en las necesidades del cobre. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay menos cobre en los océanos actuales que en la faja pirítica? Los yacimientos en tierra tienen de cobre, zinc, algo como 850 millones de toneladas. O cobre más 5 abajo del fondo, y no quiere decir que sea todo yacimientos, puede ser diseminaciones, puede ser, pero cobre que fue movilizado por los procesos hidrotermales acima de 350 grados centígrados. Son 530 vezes 10 a 9. Son 530 mil millones de toneladas. El ratio entre el cobre e zinco SSMS, que son subsea floor, SSMS es una sigla en inglés, subsea floor massive sulfide. El ratio da más de 600. Duración en años a taxa atual de explotación, 6.000. No está mal. Pero estas son los resultados de los cálculos de Cathos, que es un profesor de Cornell, un geofísico, que escribió bastante sobre isto. Al tiempo, hace algunos años, houve una reacción importante del lobby de la geología y liderado por Mark Hamilton, un geólogo muy importante, que de inicio decía que no era posible tanto cobre, pero después fez las contas y reparem, el cobre en la crosta oceánica es 106 mil millones de toneladas para Larry Cathos. Para Hamilton, la mayor parte del cobre metal originalmente mobilizado por convección hidrotermal a alta temperatura en las crestas queda retenido en la corteza como alteración y mineralización debajo del fondo, nunca alcanzando el fondo del mar. Los sulfuros masivos, los nódulos y las costillas son crusts. ¿Está bien? Costillas, mi castellano no es suficiente para saber si está. Representan solo 3% del cobre metal de la placa subductada, lo que hace que la estimativa de Mark Hamilton actualmente es muy parecida con la de Larry Cathos. Y entonces podemos, con alguna confianza, admitir que la crosta oceánica está llena de cobre.
pero solamente los yacimientos que se forman acima del fondo, sobre la crosta, son pequeñitos. ¿Comprenden? Bom, isto já está dito. Qual é o destino do cobre subductado? Isto é muito interessante. Alguns professores, olha, ali está João Matos, aqui estou eu, e estes dois são dois professores da Universidade Canadense, onde eu estudei para o meu doutorado, em uma visita à farra pirítica. E Hutchinson e Roda escreveram um artigo muito antigo, muito interessante, que se chama Possible Tectonic and Metallogenic Relationships Between Porphyry Copper and Massive Sulfide Deposits. Porphyry Copper são os maiores yacimientos de cobre nos arcos vulcânicos, etc. E é descoberto também, num livro de oceanografia de Thurman, muito mais recente, uma figura fantástica. Temos aqui os yacimientos em las cristas médias, que depois são transportados para as zonas de subducção e os metais são devolvidos à crosta em um lugar vulcânico. Miren, se isto tem alguma verossimilhança, isto é uma especulação apenas, mas não deixa de ser muito interessante. Significa que a expectativa de la cantidad de cobre en la crosta oceánica es gigantesca y confirmada por los pórfiros cupríferos. Esto es una idea muy interesante. Los yacimientos de subseafloor massive sulfides se conocen en las cristas oceánicas actuales, en los arcos submarinos actuales, y están observables en tierra, en ofiolitos, que ocasionalmente son abductados, no sistemáticamente, y que yo tengo muchas dudas que sean representativos, porque la esmagadora mayoría de la crosta oceánica es subductada, no es exposta en tierra. Yacimientos considerados de replacement, reemplazamiento, gracias. En Australia un gran número, en América del Norte un número considerable, en Japón muy poco por enquanto, Portugal, España, farra pirítica bien representada, Suecia también. Segundo Doyle and Allen, 2003, ou seja, quando os geólogos que acreditam no reemplazamento estudam yacimientos de sulfuros massivos, los atribuem uma origem de substituição. Isto é importante porque explica porque não é uma concepção generalizada, ou ajuda a explicar. Este é um dibujo que João já mostrou há alguns minutos atrás e que foi um dos primeiros de atribuição de uma origem abaixo do fundo para yacimientos de sulfuros massivos, não importa onde, que é uma farra pirítica. É um modelo proposto como um dos modelos mais importantes da farra pirítica. Pero no é o único. E respondendo à questão de Carmen há 5 minutos, nós acreditamos que há várias possibilidades para fazer crescer muitos os yacimientos de sulfuros massivos. Uma possibilidade é um ambiente sedimentário reductor,
vive carne morena. A outra é dense brine pools, las salmonas densas como no mar Rojo. E finalmente reemplazamiento de roca pré-existente, sobretudo com a presença de uma cap rock e uma roca de cobertura impermeável. Isto se conoce em Guaymas, Salta-en-Si e na Faja Pirítica. Recentemente, eu tive o privilégio de participar em um projeto europeu de upgrade de los criterios de prospección, minería, economía en los océanos. E uma das coisas mais interessantes, esta figura ainda não está publicada, está submetida, é que no TAG há mounds, há elevações de sulfuros que representam uma tonelagem pequena, pero foram estudiadas com métodos geofísicos e há possibilidades, por as velocidades sísmicas, por a condutividade elétrica, há a possibilidade que em profundidade as reservas sejam muito maiores. E há vários detalhes, incluindo de alteração, de dezenas de milhões de toneladas, o que faria de TAG um dos maiores yacimentos nos oceanos atuais. Este é um modelo generalizado da mesma coisa. Precisamos sondear, precisamos perforar a crosta nestes sítios e ver o que se encontra. É o mesmo que em terra. Em terra, quando se hace prospecção, depois de localizar algo interessante, há que sondeá-lo. Senão, não vamos a confirmar nada. Os oceanos, os fundos oceânicos, estou inocente. Os fundos oceânicos estão, segundo tudo indica, pavimentados com sulfuros massivos. Pero a sedimentação da crosta oceânica, los cubre com espessores crescentes de sedimento. E se tienen muito sedimento, estão inacessíveis. Solamente em science fiction poderemos ter acesso a esses yacimentos. Pero há uma faja, não é uma faja pirítica, é uma faja ao derredor das cristas. Há uma faja onde o espessor dos sedimentos não é muito grande e é onde podemos considerar que poderíamos fazer mineria. E chamamos a esta região off-axis. A imagem de fundo é tudo sulfuros em feitais austral de Portugal e a câmara de explotação que estamos vendo tem o tamanho de um campo de futebol, 40 por 80 metros e 15 metros de altura, tudo sulfuros. Calculando uma espessura hasta 20 metros de sedimento ou algo assim, a área das regiões off-axis é algo como 3,5 milhões de quilómetros quadrados. Assumindo uma distribuição homogénea de los yacimientos abajo del fondo,
temos cobre mais 5 em sulfuros maciços off-axis, mais de 5 mil milhões de toneladas. O cobre contido, que é ao redor de 20%, dá 1.000 milhões de toneladas. Anos de mineração de cobre à razão atual, 55. É considerável, é importante. Se miramos solamente lo que encontramos a la superficie de los fondos marinos sobre la corteza, comparado con las reservas en tierra, son pequeñitas, como venía diciendo, pero si consideramos las regiones off-axis, son mucho mayores que las reservas en tierra. Los factores limitantes son tecnología extractiva, impactos ambientales, recuperación ambiental y la cuestión de 1.000 millones de euros. ¿Será que hay yacimientos de sulfuros macizos gigantes actuales? No está probado. Hay dos escenarios geológicos. Los gigantes se forman en épocas específicas, la nuestra no es una de ellas. Sabemos bien en la faja pirítica que hay edades muy bien definidas para la precipitación de los minerios. Si es esto, mala suerte. No tenemos yacimientos gigantes muchos en los océanos. Pero no hay razones para creer que esto es verdad. Tiene que ser estudiado, pero la energía que se liberta en las cristas oceánicas es continua. Prácticamente no estamos considerando un intervalo muy específico de donde houve o no houve energía. El escenario 2 es la corteza oceánica contiene numerosos depósitos gigantes. Energía térmica implicada contra la dispersión. La energía en los black smokers es 99% disipada y black smoke es metales se dispersando. Son metales que no van para los minerios. El proceso de black smoker no es eficiente para generar grandes yacimientos. Necesitamos de una roca de cobertura, de reemplazamiento, para concentrar los metales. Otro criterio importante es que la prospección suboceánica está en la infancia. Estamos empezando a hacer prospección como lo que hacemos en tierra hace tantos años. Y más, hay numerosos ejemplos en el registro geológico, empezando por la faja pirítica ibérica. Nosotros estamos estudiando una serie de locales, todos estos hasta TAG son los océanos actuales, y después temos también estudiado los análogos antiguos como los de la faja pirítica. Y todo indica que no hay razón, no descubrimos ninguna razón para decir que en un ambiente oceánico de fornecimiento de material casi continuo del interior de la Tierra,
que não há condiciones para generar yacimientos grandes. Bom, isto é o TAG, não me recuerdo porque pus aqui o TAG, não tinha tempo para isto. Este é do TAG, mostra de anhidrita pirita, em que eu creio que la anhidrita precipita primero y después, a partir del calentar del agua del mar tiene sulfato de calcio. Cuando es aquecida a más de 150 grados, precipita anhidrita. Y después, el pasaje de un fluido cargado de metales, sobre todo hierro, va a hacer precipitar la pirita. En Lucky Strike, en el mar de los Azores, tenemos reemplazamiento fantástico. Isto é calcopirita reemplazando opala e vidro basáltico. Isto é cerca, isto são estas rocas são o que chamamos slabs, são películas fininhas no topo da sequência que se transformam em material impermeável. Aqui temos um eco forrado por calcopirita, mas aqui ao lado temos muitíssimos sulfuros, sobretudo a pirita, mas é a mesma coisa, que é fácil imaginar que havia aqui uma cavidade, ficou llena de pirita e depois a pirita progrediu e começou reemplazando o basalto. Queremos furar, queremos sondear esta situação em Lucky Strike, mas não é fácil. Em Rainbow temos, em rocas ultramáficas, temos sulfuros, isto também é bajo tenido de metales, pero temos relíquias de roca ultramáfica reemplazada por sulfuros. Aqui temos altos teores. Esta muestra tem 23% de cobre e ao microscópio se vê alguns restitos pequenos de serpentinita. E aqui tem o perfil completo, crosscut, profile, não, profile, perfil, castelhano, ok. Este é o sulco de uma passagem com uma draga e a draga foi acompanhada, não a draga, o sulco foi acompanhado com um vídeo de alta definição, o que permitiu identificar a posição de todas as muestras na draga e reconstituir a sequência. Há dois tipos de sulfuro massivo no tope, um de fragmentos de chimeneias, outro de reemplazamento, e depois há uma gradação para Stockler como este. Este é o Rainbow. Aqui temos os dois tipos os dois tipos de sulfuros massivos. Bueno, qualquer mina em uma faja pirítica casi é maior que a totalidade dos sulfuros à superfície dos oceanos. Isto não é possível. Há uma localização para os sulfuros que não está identificada. Aqui temos algunos de los principales yacimientos. Lo que es considerado muy grande en los océanos
es 10 millones de toneladas. Aquí temos hasta 500 y más. Reemplazamiento de Neves Corvo, uma das primeiras muestras, ainda se vê muito bem o reemplazamiento. Este é israelita, empezando a ser substituída. Aqui o mesmo processo um pouco mais adiantado e ali solamente umas pequenas relíquias de violas. No fundo de la mina vemos a mesma coisa, com muita abundância. Neves Corvo é completamente óbvio, umas texturas de reemplazamento. Para fazer prospecção nos fundos marinhos, temos que ter alguns critérios. Um critério favorável, embora não indispensável, é a presença de yacimientos de sulfuros massivos. Temos que fazer estudos de estrutura e geomorfologia para seguir tal e qual como em terra. Em terra se faz a mesma coisa. Depois é necessária a física de reconnaissance, reconhecimento, com AUVs e AOVs. É necessário procurar áreas favoráveis e depois fazer geofísica detalhada, geoquímica e mineralogia. Necessitamos de equipamento. Os sondeos, se são caros em terra, no mar são muito peores. E é necessário recorrer a sondeos curtos com equipamentos que são colocados no fundo. Futuro. Necessitamos de compreender os efeitos das influências da crosta oceânica cristalina e da cobertura sedimentada. Precisamos aprender a linguagem de uns e de outros. Gracias. Gracias, segunda vez. Não, ele passou por aqui.
La próxima charla va a referirse a los fósiles de la faja pirítica. El doctor Felipe González Barrio Nuevo, que lo conocí cuando un día estaba gestionando un viaje que tenía para Australia, que además fue bastante complicado, necesitaba cobrar y todas esas cosas, lo propio, y la verdad que hicimos amistad en aquel momento. Yo era jefe de servicio de investigación en la Universidad de Huelva. Siempre unido a Carmen, y bueno, cuando hemos montado esta jornada, está claro que Felipe tenía que aparecer. Me ha prometido que va a ser lo más estricto y riguroso al tiempo para que podamos cumplir con comer a nuestra hora. No está el autobús, por eso no nos vamos a comer y vamos a dar la charla hasta ahora. Bueno, yo quisiera empezar esta charla, claro, agradeciéndole a Pepe el haber confiado en mí para poder dar esta charla. Y bueno, ahora que ha dicho que nos conocimos, tuve una reunión con él en la universidad hace unos años precisamente para un viaje que tenía que hacer a Australia. Fui a pedirle dinero y no me dio. Y mira dónde estoy ahora. Bueno, pues... ahora tampoco va a cobrar. Si a alguien se le plantea hablar de la faja pirítica ibérica, sobre cualquier aspecto de la faja pirítica ibérica, en la faja pirítica ibérica, hombre, lo normal es que hable de aspectos relacionados con la minería, estrictamente de los minerales, de las leyes, del cut-off, o de cuestiones relacionadas con arqueología industrial, que tanta tenemos, y Pepe sabe además que hay que poner en valor como nada. O también podemos hablar del futuro de la minería, de las reservas, de millones de toneladas, de tanto cobre, de tanto zinc, pero si te plantean la posibilidad de hablar de fósiles de la faja pirítica ibérica, es prácticamente un compromiso, porque hablar de fósiles en la faja pirítica ibérica, por los poquitos que hay, tener 3/4 de hora para hablar de eso, es problemático. Pero no solo eso, sino hay una disparidad tremenda en los fósiles que hay. Por una parte, hay disparidad en el tipo de fósil, ¿no? Hay fósiles, muy diversos fósiles, y unos son muy abundantes y otros son muy poco abundantes. Hay disparidad también en el grado de preservación. Veremos a lo largo de la charla que hay unos que se preservan fantásticamente y otros hay que hacer prácticamente un acto de fe para creerse que eso es un fósil, ¿no? Y también hay disparidad en la utilidad, la información que nos pueden dar. Algunos nos dan información muy precisa sobre cuestiones relacionadas con la bioestratigrafía o con el paleoambiente, y otros, bueno, son fósiles que están ahí, le echamos la foto y nos vamos, ¿vale? Pero también da problema hablar de fósiles en un foro un poco diverso, porque aquí hay geólogos y hay no geólogos, ¿no? Entonces, la forma de organizar una charla sobre fósiles en una región, en la faja pirítica ibérica, es prácticamente dar una clase de paleontología a nivel de cuando muchos de nosotros lo dimos en la carrera, y a otras personas pues será explicarle un poco cómo son los fósiles, ¿no? Entonces, la forma en la que yo he organizado la charla es, he organizado los fósiles, o sea, los fósiles que vamos a ver en función de cómo fosilizan, ¿vale? Por una parte, sabemos que hay fósiles, estos no son de la faja pirítica, ya quisiera, hay fósiles que fosilizan porque tienen
esqueleto o un exoesqueleto duro, y sobre ese esqueleto o exoesqueleto duro, pues posteriormente fueron reemplazados tanto por carbonato, por silicato fundamentalmente, y llega hasta nuestros días. También tenemos partes duras de plantas, partes estructurales, raíces, ramas, troncos, que se permineralizan, normalmente en sílice, algo menos en carbonato, y nos llegan a la actualidad, ¿no? Pero también tenemos fósiles pequeños, de pequeño tamaño, también con un exoesqueleto. Tenemos los foraminíferos, que todos más o menos se acuerdan de cuando lo veíamos en la carrera. También tenemos diatomeas, que son fundamentalmente silíceas, y también tenemos cosas todavía más pequeñas que las diatomeas, que son el nanoplancton. El nanoplancton tiene tamaño de 3, 4 micras, ¿vale? Y realmente se utiliza mucho en el mundo del petróleo, aquí no ha lugar. Estos serían fósiles duros, fósiles que se transformaron en fósiles porque tenían una estructura dura. Pero existen otros fósiles, como estos de aquí, que no tenían una forma, que son fósiles, pero no fosilizaron porque tenían un exoesqueleto o una parte dura, ¿no? Por una parte tenemos impresiones de plantas que al fosilizaron y la transformación química que se produce en la descomposición de la planta dio lugar a una impresión de este tipo. Son fantásticos los ejemplos. También tenemos palinomorfos, que ahora después hablaremos un poco sobre ello. Y hay un caso también muy particular que es, bueno, los fósiles en ámbar, todo el mundo lo conoce, pero son realmente espectaculares, ¿no? Y aparte de eso también tenemos los hipnofósiles. Los hipnofósiles que son evidencias de que un organismo estuvo por allí o andó por allí. Tenemos estas huellas de asentamiento de un organismo o de movimientos, son realmente bioturbaciones, que lo que nos indica que hubo un organismo que se estaba moviendo por ahí, bien por desplazamiento o bien por papel. Y después hay unos fósiles que son un poco especiales, que son este tipo de fósiles de aquí, que serían los estromatolitos. Los estromatolitos todos sabéis que son estructuras bien duras, son bioconstrucciones, pero los organismos que se encargaban de construir eso eran cianobacterias, eran realmente pequeños, ¿no? Bueno, pues una vez hecha esta introducción de lo que son los fósiles con partes duras, los que son fósiles que no tienen partes duras, bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco los fósiles que hay en la faja pirítica y os hablo un poco más de ellos o un poco menos en función de su importancia. Los primeros fósiles que os quiero hablar son goniatites. Los goniatites, si os acordáis, son de este tipo. Este sería el fósil, un goniatite estupendo, no es de la faja pirítica, evidentemente, y si os acordáis, eran prácticamente los precursores de los ammonites. Los monoideos empiezan prácticamente en el silúrico y terminan al final del Mesozoico, pero el grupo primitivo de los ammonideos son los goniatites. Son cefalópodos, tenían una concha espiralada, y actualmente se conoce que hay un género que se considera una especie, un género fósil, porque se parece mucho a los ammonites o los goniatites paleozoicos, que serían el género Nautilus. Y esto es una foto de un organismo actual. Los goniatites a veces se concentran forman normalmente una estructura carbonatada, y a veces se concentran se encuentran en una concentración tal que prácticamente son formadores de rocas, forman una roca carbonatada completamente formada por goniatites. El valor que tienen los goniatites y el valor que han tenido en la faja pirítica ibérica es importante, porque tienen su valor bioestratigráfico es muy alto.
Si vemos aquí, esto es un ejemplo de esquemas bioestratigráficos de distintos autores para el techo del Devónico y la base del Carbonífero. Llama la atención, aunque no se vean los nombres, pero lo que sí se ve es que hay muchos cajoncitos, hay muchas biozonas, ¿vale? El concepto de biozona ha salido antes por aquí en algunas charlas, pero conviene refrescarlo o bien, para las personas que no sean geólogas, definirlo un poco por encima. Si nosotros tenemos dos especies, la especie A y la especie B, y cada una de ellas tiene distintos rangos estratigráficos, vivió a lo largo del tiempo en distintas edades, el hecho de que nosotros nos encontremos las dos especies en la misma roca, lo que nos indica es que vivió, esa roca es de esta edad, y esta edad es la que me define esa biozona. Esa forma de definir una biozona se llama biozona de concurrencia, porque concurren tanto esta especie como esta. Hay otras formas de definir la biozona, pero básicamente cada vez que hablamos de una biozona estamos definiendo una asociación de fósiles que vivieron en distintos periodos. Bueno, pues en el caso de los boniatites, poniendo de ejemplo el faminiense, que es el último piso del Devónico, resulta que, claro, mientras más biozonas tengamos, más podremos, o sea, más fina será nuestra resolución a la hora de dar una edad. De forma que vemos que por ejemplo, el esquema bioestratigráfico de Korn para goniatite me da, aquí no se ve desde ahí, si tenemos que el faminiense va de 372 a 359 prácticamente millones de años, y tenemos aquí una 12 biozonas, y esos son 13 millones de años, pues de media para cada biozona tendremos un valor de 1,1 millón de años. O sea que la precisión, si nosotros conseguimos datar con un goniatite, asignarle una biozona, estamos dando una edad de la edad con una aproximación de 1,1 millón de años. ¿Tenemos goniatites en la faja pirítica? Sí, tenemos goniatites. ¿Cómo son? Pues muchos son así. Estos son goniatites porque lo conocemos, pero con esto se puede hacer más bien poco, más allá de echarle la foto. Pero evidentemente la mayoría están así, pero afortunadamente no todos. En los años 40 y posteriormente en los años 80, en la década de los 80, colegas portugueses, entre ellos Oliveira, hicieron estudios bioestratigráficos basados en goniatites. Si veis, estos sí son de la faja pirítica igual que los otros, pero el grado de preservación, sin ser fantástico, pero sí es lo suficientemente bueno para que se hayan podido asignar a nivel de especie. Y eso hizo que los primeros datos bioestratigráficos de la faja pirítica ibérica se basaron en goniatites. ¿Cuál es la limitación que tienen los goniatites? Pues que solo se han encontrado en la parte alta de la columna estratigráfica de la faja pirítica ibérica, es decir, no tenemos goniatites en el PQ, no tenemos goniatites en el volcán sedimentario, solo hay en el Q, ¿vale? O sea que para el Q nos viene muy bien, pero para el resto de la columna de la faja, pues no tanto. Por otro lado tenemos conodontos. Los conodontos son unos organismos que aparecieron a mediados del Cámbrico y duraron hasta prácticamente el límite especial, básicamente hasta la base del Jurásico, y son organismos parecidos a la anguila, a la lamprea, pero de más pequeño tamaño. Se caracterizan por esto, ¿no? por los
aparatos mandibulares, por los aparatos dentiformes, que es prácticamente lo único que fosiliza. El organismo era un organismo blando, no fosiliza, pero lo que sí fosiliza es estas estructuras mandibulares tan fantásticas. Están compuestas, son fosfatadas y tienen parte de materia orgánica. Y tienen una variabilidad morfológica extraordinaria. Y eso ha permitido que se crean esquemas bioestratigráficos de muy alta precisión. Bueno, una curiosidad sobre los conodontos es que hay todavía debate sobre el organismo en sí, en el sentido de que unos piensan que era cordado, o sea, que tenía columna vertebral, y otros pensaban que no. Eso está aún en debate, y el hecho de que los que piensan que son cordados, o sea, de ser cordados, serían prácticamente los primeros, serían los organismos primitivos más, con columna vertebral más antiguos que se conocen, ¿no? Estos no son de la faja ibérica estos, pero para que vean cuando se preservan bien el aspecto que tienen. Hay las personas que trabajan en conodonto, la verdad que hacen unos trabajos estupendos, pues las cosas son maravillosas, desde una preservación y de una complejidad que llama la atención. Haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho para los goniatites, si nosotros cogemos el faminiense y lo dividimos, vemos el esquema de biosegnación más común que se utiliza para conodontos en esta zona de Europa, y dividimos el número de zonas y de subzonas por el rango de edad del faminiense, nos salen una biozona de aproximadamente 0,75 millones de años. O sea, sería todavía más preciso que los goniatites. ¿Cómo son los conodontos de la faja perítica ibérica? Bueno, pues este es el aspecto que tiene. No están tan bien preservados como la lámina que hemos visto en la foto anterior, pero bueno, son aceptables, tienen una preservación bastante buena. Por lo menos han permitido los trabajos de Van der Boga, fundamentalmente, algunos lo hizo con Semmelhorn y otro lo hizo solo. En la década de los 80, bueno, pues hay varios trabajos de la fase perítica sobre conodonto, y son buenos estudios, son buenos fósiles, y consiguió datar distintos niveles. ¿Cuál es el problema de los conodontos en la fase perítica ibérica? Pues un poco parecido al de los goniatites, que los conodontos solo se dan en medios carbonatados. Y claro, carbonato en la faja perítica ibérica hay en muy pocos sitios. ¿Dónde tenemos carbonato? Pues tenemos niveles carbonatados, además discontinuos, en el techo del PQ, y tenemos también en la parte media alta de vulcanos sedimentarios. Si tenemos carbonatos, tenemos conodontos, bien, pero fuera de estos niveles ya no podemos utilizar los conodontos porque no nos los vamos a encontrar. Se da también la paradoja de que algunos de estos niveles del vulcano sedimentario se daban, estos niveles carbonatados eran realmente mounts, eran realmente unos lentejones que se estaban formando en una especie de plataforma, y en ellos sí vivían estos animales, pero realmente ahora algunos de esos niveles carbonatados lo que sabemos que están redepositados, se erosionaron y fueron a parar a una zona más profunda. Hemos conseguido datar las rocas que engloban a ese redepósito de carbonato y nos da una edad ligeramente más moderna, con lo cual algunas de las edades que proporcionaban los conodontos en estos niveles de aquí hay que tomarlas con precaución, porque nos están dando la edad del mount, pero no del redepósito del mount. Otros fósiles que nos encontramos en la faja perítica ibérica. Estos no son de allí, ya en otros talleres.
los crinoides. Bueno, todos los geólogos que aquí han visto crinoides y los que no, pues seguro que han visto lo que se llaman lirios de mar. Los crinoides aparecieron a mediados del Ordovícico y siguen en la actualidad. A veces se preservan toda la estructura del cáliz y toda la zona que filtra, son organismos filtradores. Cuando se preservan de forma excepcional se preserva esta estructura, pero normalmente lo que se preservan, todos lo sabemos, son el tallo o partes del tallo, que serían los artejos. Bueno, a veces se concentran los fragmentos de crinoides, se concentran en tal cantidad que se forma, igual que los goniatites, una roca prácticamente formada de fragmentos de crinoides que se llama encrinita, ¿no? ¿Tenemos encrinita en la faja perítica ibérica? Pues no. Lo que tenemos es algún artejo, algunos pedacillos pequeñitos. Esto parece ser la parte del cáliz y estos son algunos artejos de crinoides. He de decir que algunas de estas fotos en concreto y algunas de las que vamos a ver ahora no son estrictamente de la faja perítica, sino del suroeste portugués. El suroeste portugués, al fin y al cabo, es un contexto paleográfico equivalente a la faja perítica. Las mismas edades son facies distintas, posiblemente más distales, pero podría ser equivalente. Además de eso, también tenemos trilobites. Los trilobites, bueno, todo el mundo sabe lo que son los trilobites, y son los marcadores del Paleozoico. Los trilobites, el control bioestratigráfico fundamental que lo dan para el Paleozoico inferior. A medida que vamos avanzando en el Paleozoico, vamos perdiendo trilobites y ya los esquemas de visionación hechos con trilo no son realmente buenos y son reemplazados por otros. ¿Cómo son los trilobites que tenemos? Así. Las fotos son buenas, pero los especímenes son muy malos. Estos son también del suroeste portugués. Realmente esto ha sido facilitado por colegas. Teníamos dudas, se lo mandamos a colegas nuestros especialistas en distintos fósiles y ellos, algunas cosas que le mandamos nos decían no, esto no es nada, y otros nos decían, bueno, sí, esto sí, puede ser un tipo. También tenemos corales. Hay un tipo de coral que son los corales rugosos que, corales tenemos desde prácticamente de la explosión cámbrica hasta la actualidad, pero hay un grupo de corales, los corales rugosos, que su rango se centra aquí, desde el mediado del Ordovícico hasta final del Permico. Y normalmente, aunque no exclusivamente, son los que llamamos corales solitarios, ¿vale? Bueno, pues estos son dibujillos que son tan fantásticos que no me resistió poner. De Ernest Haeckel, del dibujillo de 1904, de una recreación de corales rugosos. Y estos son ejemplares bien preservados de lo que pueden ser estos corales rugosos solitarios. ¿Cómo son los que tenemos aquí? Pues así. Se ve que es un coral rugoso, se ve que es un coral solitario, pero poco más se puede hacer con él. No tenemos, ni siquiera podemos llegar a nivel específico, o sea, un género y rugoso, ¿vale? ¿Qué tenemos también? Tenemos braquiópodos. Los braquiópodos son organismos que vivieron durante mucho tiempo, aparecieron en la explosión en el Cámbrico y tenemos braquiópodos todavía. Si os acordáis de ellos, tenían un pedúnculo que se unía a un sustrato firme. El pedúnculo es blando, no fosiliza, pero el braquiópodo, aquí lo tenéis los actuales, sí que son duros y fosilizan, ¿vale? Aquí lo tenéis suelto y aquí una foto de braquiópodo, una roca rica en braquiópodo. ¿Cómo son lo de la faja? Estos son del sureste del portugués también, que serían algo así, ¿vale? Esta preservación no es bueno
y aunque pudiéramos tratarlo, tampoco el valor bioestratigráfico de estos organismos es muy alto, por lo cual, aunque, repito, aunque estuviera bien preservado, no podríamos utilizarlo desde el punto de vista bioestratigráfico. También tenemos bivalvos. Los bivalvos también igual, un amplio rango de distribución y en la fauna epifítica, pues un grado de preservación no excesivamente bueno. Y también tenemos, dentro de los bivalvos tenemos uno muy conocido que es Posidonia beccheri. La Posidonia se encuentra fundamentalmente en el pool y a veces forman incluso lumaquelas, forman depósitos de una gran abundancia, forman zonas donde abundan mucho las Posidonias. Evidentemente, si pensamos en lo que representa el pool, que son depósitos turbidíticos uno detrás de otro, y vemos que de vez en cuando hay lumaquelas de Posidonia, lo que nos están indicando son periodos de calma donde proliferaban estos organismos, ¿vale? Y bueno, poco más se puede decir. Y también tenemos los fósiles. Los fósiles, estos son crucianas típicas de trilobites, estos no son de las fajas, los de las fajas son así. Se ven bien las pistas, algunas son de alimentación, otras son de desplazamiento, pero claro, evidentemente los dinofósiles no nos datan, los dinofósiles nos dan información sobre el hábitat de los organismos que vivían allí. Bueno, pues hasta aquí hablar un poco de los fósiles de pared dura, ¿no? y cómo se han utilizado las fajas epilíticas. Se han utilizado fundamentalmente desde el punto bioestratigráfico, pero limitado por la roca en las que aparecen. Los goniatitas solo aparecen en el pool y los conodontos, los otros que se han utilizado desde el punto bioestratigráfico, aparecen en los niveles en distintos niveles carbónicos. Y después ahora vamos con los fósiles blandos. Los fósiles blandos los podemos encontrar en la faja epilítica ibérica son lo que denominamos palinomorfos. Los palinomorfos, lo que la cabeza nos dice rápidamente que un palinomorfo es polen, pero no es solo polen, es polen, son esporas de plantas y son organismos planctónicos de pared resistentes. Están compuestos de materia orgánica. El tamaño normalmente es pequeño, oscila entre 5 y 500 micras, aunque generalmente está por debajo de las 200 micras. Claro, es que no podemos tan grandes. Esto es importante. La abundancia de los palinomorfos es enorme. Nos podemos encontrar, y no tiene que ser una muestra excesivamente buena, sino una muestra normal, nos encontramos del orden de 10.000 a 100.000 palinomorfos por gramo. O sea, hablamos de muchísima cantidad de palinomorfos. Poseen una gran resistencia en medio anóxico, porque la materia orgánica, bueno, todo el mundo puede entender que la materia orgánica en un medio oxigenado se descompone, pero en un medio anóxico se preserva. Bueno, y eso entronca con que se aparezcan en las pizarras negras que engloban a los sulfuros, porque si se necesita un medio anóxico para que se preserven los sulfuros, esas mismas condiciones anóxicas han hecho que se preserven los palinomorfos que están en las pizarras que engloban a los sulfuros. De forma que, por eso, el hecho de que tengan gran resistencia en medio anóxico hace que se encuentren en pizarras grisa y negra. El color se nos da realmente la cantidad de materia orgánica que tiene. Os pongo esta foto para que, esto es una foto de Tarsi, del filón norte, esto sería la base de filón norte, y estas son las pizarras que tienen a muro.
Y estos puntitos son de un muestreo palinológico que se dice, bueno, pues tenemos palinomorfos justo ahí, justo en la base de los sulfuros. O sea que son extremadamente resistentes y muy abundantes. Y nos los podemos encontrar a escasos centímetros de los sulfuros, ¿vale? O sea que toda la actividad termal que se supone que generan todos los depósitos no afectó en gran medida al palinomorfo. El hecho de que sea común en pizarra grisa y negra hace que nosotros nos lo podamos encontrar prácticamente en toda la columna de la faja perintica ibérica, porque tenemos pizarra en el PQ, tenemos pizarra en el CUM y tenemos distintos niveles de pizarra en el CVS. Realmente el CVS es un armazón de pizarra donde se engloban distintas rocas entre ellas los sulfuros. Bueno, decía eso, que prácticamente nos podemos encontrar palinomorfos y nos los encontramos en toda la columna. Decía antes que los palinomorfos son de origen, o sea, son polen, son esporas y son organismos de origen marino, pero vamos a echarle un poco un ojo en un minutillo a cuáles son los principales grupos palinológicos para ver cuáles son los que nos encontramos después en la faja. Los principales grupos a nivel general son esporas de plantas previas a la gimnosperma y la angiosperma, son órganos reproductivos de helechos y de hongos y de briófitas. Y después tenemos polen. Este sería un grano de polen característico de una gimnosperma, de un pino, y esto de una gramínea, un polen de angiosperma. Aparte de eso tenemos quistes de organismos fitoplanctónicos como las algas Prasenophysia, los dinoflagelados y los acritarcos. Estos serían quistes. Ahora os explico un poco qué es eso de los quistes. También tenemos una cosa que se llama escoricodontos, que son mandíbulas de gusano, de anélidos, y de vez en cuando aparecen, no son muy abundantes, pero de vez en cuando nos encontramos estos aparatos mandibulares. Y por último tenemos quitinozoos, que son fósiles orgánicos con aspecto de vasija, pero no se sabe muy bien qué es lo que son. No se sabe si son huevos de otro organismo, si son quistes, si son el organismo, no se sabe muy bien lo que es, pero bioestratigráficamente sí que tienen muchísima importancia, porque morfológicamente son muy variables. Y por último tenemos Botryococcus. Botryococcus es una alga que existe en la actualidad y lo que nos marca es un medio sedimentario de poca salinidad, se dan en agua dulce o salobres. Allá donde nos encontramos Botryococcus sabemos que estamos en un medio que no es estrictamente marino. El rango bioestratigráfico, el rango estratigráfico de todos estos organismos se ve en este cuadro, ¿no? De forma que, vemos que el polen de la angiosperma, sobre todo el polen de la angiosperma apareció al final en el Jurásico, realmente, al principio del Cretácico. El polen de la gimnosperma empieza a haber gimnospermas prácticamente de inicio, del Devónico, pero en muy poca variedad, y realmente no es hasta final del Pérmico que abundan mucho más en la superficie terrestre. El Botryococcus, prácticamente desde que aparece en el Cámbrico, aparece hasta la actualidad, pero nunca de forma muy abundante. Esas cosillas que parecen vasijas, los quitinozoos, son prácticamente desde el Ordovícico al Devónico, y el resto, bueno, pues ahí veis la distribución. Para ver lo que nos podemos encontrar en la faja pirítica ibérica, realmente replicamos un recorte de esto y vemos, esto sería la edad de toda la columna de la faja pirítica ibérica, y vemos los organismos que nos podemos encontrar. Pues nos podemos encontrar escoricodontos, que eran las mandíbulas esas de gusano, quitinozoos, acritarcos, algas Prasenophysia, esporas y un poco de gimnosperma. Y todo eso se encuentra, nos encontramos todos esos organismos. Lo que pasa es que, por abundancia, lo que más se encuentran son esporas de briófitas,
acritarco y algas presenoficia. ¿Vale? ¿Cómo son las esporas de la faja peritítica ibérica? Bueno, pues estos son ejemplos, os voy a poner un par de láminas sin entrar en mucho detalle, pero lo que me gustaría que vierais que el estado de preservación es absolutamente fantástico. Muchas de estas han estado sometidas a temperaturas por encima de los 200-250 grados. Y el grado de preservación es absolutamente maravilloso. Estas cosillas de aquí, estas estructuras que se ven en la pared de los palinomorfos tienen tamaño de 1 o 2 micras y aún se preservan. Estas serían otras esporas también de la faja peritítica ibérica características. Y cuando me planteé la posibilidad de dar esta charla, tenía claro que no iba a dar nombre de especies, porque si no sería muy soporífero, pero voy a dar una, ¿vale? Esta de aquí. Esta de aquí se llama Retipora lepidophyta. Es posiblemente la espora reina del final del Devónico. Es fantástica, tiene una distribución prácticamente en todo el globo. Aparece de forma muy abundante y prácticamente en todas las pizarras finidevónicas del mundo. Y lo bueno que tiene es que justo en el límite devónico-carbonífero desaparece súbitamente. Y a las personas les encanta eso porque son capaces de datar muy bien con mucha precisión el límite devónico-carbonífero en base a la presencia o ausencia de Retipora lepidophyta. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizamos aquí? Pues la espora tiene un altísimo valor bioestratigráfico. Ya hemos visto cómo funciona la maconiatite, ya hemos visto las biozonas de los conodontos. Bueno, pues haciendo el mismo ejercicio, pero ya no para el faminiense, sino para el estruniense, que sería el último piso del faminiense, el piso mayor del faminiense, vemos que para aproximadamente unos 3 millones de años que duró el estruniense, hay descritas 6 biozonas, algunas subbiozonas, y eso equivale a 0,5 millones de años, ¿vale? Resulta que la mayoría todos los depósitos de sulfuros masivos que estaban englobados en pizarras negras, y de esas pizarras negras hemos podido extraer palinomorfos, todos me dicen que son de esta edad, de la edad LF, ¿vale? Y que es la última biozona del Devónico. Es decir, que todos los sulfuros masivos que han sido datados con palinomorfos me dicen con una precisión de medio millón de años que se depositaron al final del Devónico. Estamos hablando de un evento, estamos hablando de en muy poco espacio de tiempo, en muy poco tiempo se depositaron al menos todo lo que conocemos relacionado con todos los sulfuros relacionados con pizarra, ¿vale? Pero después no solo tenemos pizarra, tenemos también acritarco y algas presenoficia. En este esquemilla os quiero explicar un poco qué son esos de los acritarcos o las algas presenoficia, que tienen un comportamiento similar. Estos organismos son organismos planctónicos que tienen un ciclo de vida con 2 etapas. Una etapa móvil, en la que los organismos planctónicos, que lógicamente viven en la zona fótica, donde hacen la fotosíntesis, y estos organismos eran organismos flagelados, nadaban por allí, hacían su fotosíntesis y vivían enteramente en la zona fótica, repito. En un momento dado, bien porque su ciclo vital se lo exige, o bien porque las condiciones ambientales cambiaban, condiciones ambientales, variaciones de temperatura, variaciones de luminosidad, variaciones de nutrientes, cuando eso variaba y no le interesaba estar bajo esas condiciones, se enquistaban, perdían su movilidad, perdían los flagelos, se enquistaban y caían al fondo. Algunos se quedaban en la columna de agua, pero muchos de ellos caían al fondo. Y en el fondo, una vez que las condiciones ambientales cambiaban o su reloj biológico le decía que tenía que salir,
pues generaban se abrían y generaban una nueva generación de organismos flagelados que de nuevo iban a la superficie. Bueno, pues esto se daba una y otra vez. Y eso lo conocemos porque el plancton actual hace exactamente lo mismo. Hay organismos planctónicos que no forman quistes, pero aquellos que forman quistes funcionan igual que estos, exactamente igual, lo conocemos. Hay una transferencia continua de organismos entre el fondo marino y la superficie. ¿Cómo son los acritarcos de la faja pectínica ibérica? Pues son así. Son también la preservación es absolutamente fantástica. Estos pelillos que se ven aquí tienen menos de una micra de tamaño y lo conseguimos ver con un microscopio. Si veis, no sé si aquí que parece que está roto por aquí, también que parece que tiene una zona fracturada por aquí, o este agujerillo que se ve por ahí, no es que estén rotos, no es que no lo encontremos deteriorado, es que esa es la zona de esquistamiento, es la parte del organismo que se partía por donde salía la nueva generación. Y nosotros nos encontramos organismos que están abiertos y organismos que no están abiertos. O sea, organismos que sí que dieron lugar a la nueva generación y otros que no, que por alguna razón se quedaron y no dieron lugar a la nueva generación. Las algas Praxianophysia el comportamiento es parecido. El comportamiento es parecido porque hay algas Praxianophysia actuales y son similares, parecidos a alguna de estas, ¿no? Vivían en la zona fótica, se enquistaban, caían al fondo, aparecía la nueva generación de flagelados, se iban a la parte alta, ¿no? Y el comportamiento es igual, y este es el aspecto general de las algas Praxianophysia que tenemos en la faja pectínica ibérica. Los palinomorfos tienen una forma muy diversa y las algas Praxianophysia son generalmente en forma de lenteja. Y lo que pasa es que ahora están más aplanados todavía, pero originalmente tenían forma de solidario. El tamaño es un poquito mayor, no he puesto escala, pero esto aproximadamente ronda los 80, 120 micras o así. Y después tenemos otros fitoclastos de los que no he hablado, pero que también no los encontramos de forma continua en las preparaciones. Tenemos lo que se llaman fitoclastos, que son fragmentos vegetales muy pequeños, y lo que nos indican es que son de origen continental, porque están producidos por las plantas. Tenemos también hifas de hongo. Ahí sabéis que las raíces de las plantas hay una relación simbiótica con hongos, y estos hongos forman lo que se llaman hifas, que son una estructura de simbiosis de los hongos con las raíces. Y estas son bastante resistentes y no las podemos encontrar en las asociaciones palinológicas. Lo que nos indican, si nosotros tenemos mucha hifa y muchos fitoclastos, lo que nos está indicando es que estamos muy cerca del área fuente, porque me está aportando muchos fitoclastos, muchos clastos de origen continental. Y después tenemos materia orgánica amorfa, o hay que decir que porque el nombre lo dice todo, prácticamente lo define, pero la materia orgánica amorfa es el producto de degradación bacteriana de los palinomorfos originales, de forma que podemos tener materia orgánica amorfa de origen marino y también de origen continental. Cuando hablo de origen continental es porque tenemos todavía el vestigio de los fitoclastos de la espora. Cuando es de origen marino tenemos vestigio o no del fitoplasma, pero cuando nos encontramos, cuando no tenemos vestigio de lo que era, es muy difícil asignarlo, si es continental o marino. De forma que nosotros lo que teníamos en cualquiera de las cuencas en cualquiera de las subcuencas o en cualquier zona de la faja crítica ibérica, en el PQ y
el momento del depósito de los sulfuros, teníamos una situación tal que así, por una parte, había organismos que vivían en la zona fótica, flagelados, que estaban nadando tranquilamente, ajenos a todo lo que pasaba en el fondo marino. Y ellos lo que hacían era, se enquistaban, iban dejando caer sus quistes al fondo marino, ¿vale? En paralelo, toda la producción toda la producción de las plantas, tanto esporas como fitoplastos, iban llegando a la cuenca. De forma que, si nosotros vemos cómo se distribuye esto en las cuencas, podemos dar información sobre, al menos, la lejanía o la cercanía al área fuente, a la costa, porque si tenemos una concentración alta de fitoplastos y esporas frente al organismo, los quistes, eso nos indica que estamos realmente cerca del área fuente. Pero si nos vamos a una zona más alejada, el aporte de material continental es cada vez menor, con lo cual, aparte de los datos bioestratigráficos que tenemos con las esporas, la asociación que hay entre esporas, o sea, material de origen continental y material de origen marino, me da información sobre cuál es el medio sedimentario, las características en términos de cercanía o lejanía al área fuente. Por lo que sabemos, no hay mucha diferencia en unos sitios, hay diferencias, pero no son tan significativas de unos sitios a otros. Otra característica que tienen las esporas es que se pueden utilizar como geotermómetros, y eso tiene su importancia. La espora o el plancton, al fin y al cabo, es materia orgánica, y bueno, todo el mundo sabe lo que le pasa a la materia orgánica cuando está sometida a alta temperatura. Si nosotros nos compramos una salchicha de esa blanca alemana estupenda y la ponemos al fuego y nos llaman por teléfono y nos vamos de la cocina, la salchicha se va poniendo cada vez más oscura, hasta que llega un momento que se pone completamente negra. Bueno, pues la materia orgánica de los acritarcos y de las esporas le pasa exactamente lo mismo, que con el aumento de la temperatura va cambiando de color y llega un momento en el que se pone negra, y se pone literalmente negra. Bueno, pues se puede hacer una estimación de la temperatura a la que ha llegado esta materia orgánica en función del color que tiene, ¿vale? Aquí, en la faja peritítica ibérica, lo que nos encontramos que son todas negras, pero negras. Con lo cual, bueno, solo con un aspecto visual podemos saber a la temperatura que hemos llegado, al que ha llegado los palinomorfos en la faja, ¿no? Tanto en el nivel portador de los sulfuros como en el PQ como en el Q. Si quisiéramos ir más allá de esto, o sea, si quisiéramos ir más allá de conocer más o menos la temperatura, en función de cómo ha sido afectada la materia orgánica, tendríamos que irnos a algo parecido a la geoquímica orgánica. Hay la materia orgánica, si nosotros la concentramos y la pulimos, vemos que hay distintos, lo que se llaman los macerales de la materia orgánica, que serían equivalentes a los minerales en las rocas. Pues algunos de esos macerales, en concreto la vitrinita, tiene la propiedad de que va cambiando sus propiedades ópticas en función de la temperatura. Y igual que las esporas se pueden utilizar como geotermómetro, la vitrinita nos puede dar información sobre la temperatura que han reservado las rocas. Y esto es importante porque si pensamos que en el entorno de un yacimiento donde había pizarra y había actividad hidrotermal, esta actividad hidrotermal estaba calentando la roca, podemos ver con un análisis de vitrinita o con el color de los palinomorfos, podemos ver si ha alcanzado cierta temperatura o no lo ha alcanzado, ¿vale? Bueno, pues yo con esto prácticamente termino, pero quisiera hacer una reflexión, un poco una visión, un conjunto de todo lo que nos pueden dar los palinomorfos, ¿no?
si nosotros extrapolamos esto, si nosotros sabemos que en un momento dado de la historia de la faja pentítica ibérica, en un momento muy concreto, que apenas duró 500 millones de años, había actividad hidrotermal en muchos puntos, actividad hidrotermal que dio lugar al depósito de sulfuros masivos, nosotros podemos entender que el fondo marino de alguna forma se tendría que ver afectado por toda esa cantidad de actividad hidrotermal. Teniendo eso en la cabeza y sabiendo cómo funcionaba esto, realmente esto funcionaba como una lluvia de plancton, una lluvia de esporas, una lluvia continua de fitoplancton que iban cayendo al fondo marino. Si mezclamos esas dos cosas, podemos, y si lo que intentamos hacer nosotros ahora es ver cómo el quimismo, la actividad hidrotermal que dio lugar al sulfuro, de alguna forma tuvo que afectar a todo esto, porque eso se estaba depositando justo por encima o justo por debajo o justo lateralmente. Si nosotros conseguimos ver cómo se ven afectados estos organismos por la actividad hidrotermal que dio lugar a los depósitos de sulfuros masivos, podemos dar un salto de calidad en la información que dan los palinomorfos, porque no solo podemos decir por los palinomorfos que este es el nivel portador de los sulfuros, sino porque también podremos decir que tiene usted una mina cerca o un yacimiento cerca, porque los organismos me están diciendo que ambientalmente ahí usted tiene un yacimiento o tiene un depósito. Bueno, pues con esto prácticamente he terminado la charla. Gracias, Felipe. Salimos por la puerta esta delantera, la carretera nos está esperando el autobús. Prefiero que nos vayamos en autobús porque en la zona donde está el restaurante no hay mucho aparcamiento y así estamos más controlados.